Vivimos una era donde las crisis ya no ocurren de forma aislada. Se superponen, se aceleran y se potencian entre sí, generando entornos donde la incertidumbre no es la excepción, sino la regla. En este contexto, gobernar, ya sea desde lo público, lo empresarial o lo institucional, implica tomar decisiones sin información completa, sostener el rumbo bajo presión constante y ejercer liderazgo cuando las certezas han desaparecido. Es un ejercicio de criterio, de templanza y de claridad estratégica. Para Costa Rica, este tipo de liderazgo es determinante. La capacidad de sus líderes para anticipar riesgos, comunicar con transparencia y sostener confianza en medio de la complejidad definirá no solo la estabilidad del presente, sino la viabilidad del futuro. Pero hay un elemento adicional que marca la diferencia en estos escenarios: la calidad del juicio. No se trata únicamente de reaccionar ante la crisis, sino de interpretar correctamente su profundidad, priorizar con inteligencia y tomar decisiones que, aún en el corto plazo, construyan sostenibilidad en el largo plazo. Es ahí donde el liderazgo adquiere verdadera dimensión. Y también de la coherencia pública. Muchas gracias, Carolina. Buenos días, qué gusto estar aquí y ver este salón lleno de mujeres que estoy segura todas son mujeres luchadoras, innovadoras, empoderadas. Es un gusto enorme compartir con estas dos mujeronas que tengo a mi lado, Isela y Laila. A las dos tengo el gusto de conocerlas, de conocer sus carreras, sus trayectorias y las admiro muchísimo. Quiero empezar contándoles una anécdota muy cortita. Hace tal vez 15 años vino a Costa Rica un escritor muy reconocido, bueno, incluso periodista muy reconocido, Andrés Oppenheimer, a presentar un libro que creo que se llamaba Cuentos Chinos. Y era un boom el libro en ese momento, hizo un análisis de la situación en América Latina y comparaba buena parte de la situación de nuestros países con Irlanda. Y al final, en la sección de preguntas, bueno, y obviamente hablando muy bien del milagro irlandés y todo, ¿verdad? Irlanda es un referente en un montón de cosas. Y al final, en las preguntas, yo le pregunté que si él creía que el hecho de que en Irlanda, no sé, como por 20 años más o menos hubo mujeres, dos presidentas seguidas, o allá además es un sistema parlamentario, entonces están por periodos más largos, entonces había toda una generación de chiquillos que incluso preguntaba que si era posible que hubiera hombres presidentes, porque habían tenido 20 años, habían crecido con mujeres presidentas. Entonces le pregunté que si él creía que el hecho de que una mujer estuviera al cargo de ese milagro irlandés tenía algo que ver con el que fuera mujer, y me respondió que no, que él no creía que eso tuviera nada que ver, que no era una cuestión de género. Bueno, estamos hablando de hace unos 15 años. No hace tanto, pero yo creo que hoy esa misma pregunta se la hacemos a cualquier formador de opinión y no se atrevería a responder que no. Y estoy segura que todas las que estamos aquí sabemos que sí tiene que haber tenido influencia el hecho de que dos mujeres hubieran estado a cargo del país cuando se ocurrió ese gran momento de transformación, que obviamente son logros colectivos, por supuesto, pero precisamente eso me lleva a hablar del tipo de liderazgo femenino y a tu pregunta, que en estos tiempos de tanto cambio y donde justamente ahora más bien en el mundo estamos viendo modelos de liderazgo sumamente autoritarios, sumamente jerárquicos, sumamente verticales. Tal vez esto suene un poquito feo, pero hay como demasiada testosterona en este momento tratando de dirigir el mundo. Entonces, el tipo de liderazgo que podemos inspirar las mujeres o que ejercemos las mujeres es fundamental. En mi caso, voy para la Asamblea Legislativa. Para Costa Rica este es un momento histórico, porque nunca en nuestra historia vamos a haber tenido tantas mujeres en cargos de decisión. Sabemos que elegimos una presidenta, tenemos en el Tribunal Supremo de Elecciones una presidenta, tenemos en la Contraloría, en la Defensoría, mujeres a cargo.
aparentemente tendremos una presidenta legislativa, pero además vamos por primera vez en la historia de Costa Rica a tener un Congreso con más mujeres que hombres. Y este logro no podemos verlo como algo numérico, porque entonces no va a cambiar nada, pero también el simbolismo importa. Solo hay 5 o 6 congresos en el mundo con mayoría femenina. Uno de ellos es Ruanda, que ustedes recordarán que tuvo un genocidio terrible donde murió una gran cantidad de su población masculina. Entonces, las mujeres han tenido que ir asumiendo una serie de roles. Entonces, Ruanda es un caso excepcional y los otros 2 o 3 no son democracias plenas. Entonces, Costa Rica es la poquísima. Ruanda es una democracia y Costa Rica, pero no considerada democracia plena. En este momento en el mundo, Costa Rica es la única democracia plena que va a tener un parlamento con mayoría de mujeres. En mi caso, voy a hablar por mí, pienso llegar ahí con la conciencia, en primer lugar, de que llego ahí porque otras mujeres me abrieron ese espacio. De alguna manera sí, me lo habré ganado con una campaña, con una trayectoria, pero en realidad le debo esta posibilidad a que desde hace 80 años o más hay mujeres luchando para que en el futuro nuestras generaciones pudieran llegar no solo a votar, sino a ocupar cargos de decisión. Entonces yo llego sabiendo, llego con mucha gratitud hacia ellas y llego sabiendo que no solo voy a ser diputada en el término técnico o incluso político de lo que implica representar una ideología a un partido político, incluso mi visión para el país, a legislar sobre X temas, sino que voy ahí también a modelar para otras mujeres, a modelar para muchachas jóvenes que necesitan mujeres que las inspiren, que necesitan elevar sus propias aspiraciones y creer que un día pueden llegar a ocupar cargos de decisión. Y también llego ahí a ampliar el carril para que puedan llegar más mujeres, pero de nuevo, ojalá con esa conciencia, no de que tiene que ser una cuota numérica, sino que vamos a estar ahí haciendo diferencia. Y se sabe, y lo vimos en la pandemia, los países con gobiernos liderados por mujeres resolvieron mucho más rápidamente todas las partes urgentes, las necesidades sociales inesperadas que fueron surgiendo, porque sabemos que el liderazgo de las mujeres tiende a ser un liderazgo más inclusivo, tendemos a pensar más en los demás, somos más conciliadoras, más inclusivas y bueno, claro que eso podría ser también un estereotipo. Y estoy consciente de que quizás no todas las 30 o 32 mujeres, creo que somos 30 que llegaremos, necesariamente vamos a tener esa conciencia, pero al menos yo haré lo posible por tratar de contribuir a que todas tengan esa conciencia. Muchísimas gracias, Abril. Gisela, me gustaría conversar con vos de las instituciones financieras. Sabemos que las instituciones financieras multilaterales deben planificar sus inversiones a década, a largo plazo, ¿verdad? Pero hay ciclos políticos y tecnológicos que cada vez son más rápidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se construye esta estrategia de desarrollo regional que sea financieramente sólida cuando los supuestos sobre crecimiento, estabilidad política, las transiciones tecnológicas cambian rápidamente? Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, Carolina, encantada igual de estar con Abril y con Laila, que las admiro muchísimo. Y si hay algo que me emociona es estar en un salón lleno de mujeres líderes y de mujeres que están cambiando nuestro país. Para empezar, tal vez me gustaría hacer una reflexión de verdad del papel que juegan los bancos multilaterales, porque es un concepto que pocos conocemos, es como un poco lejano, muy cercano para un país, pero muy lejano para un ciudadano. Y los bancos que tienen múltiples países como miembros, en el caso del BESIE tenemos 15 países, todo el mundo dice es el banco de los 5 países centroamericanos, pero incluye Corea, la República de China, Taiwán, España, Argentina, Colombia, México, República Dominicana, Panamá, obviamente los países de Centroamérica.
Es una institución que efectivamente está para planificar en el largo plazo y también para ser anticíclica. Cuando un país está en o una región en una situación complicada, son el Banco Mundial, el BID, el BESIE, los que tienen que salir a ayudar a los países. Pero también tenemos esta función de planificación de largo plazo, de cuáles son esas obras importantes que necesitamos para hacer un país más competitivo. Y obviamente en este momento proyectos como la Ruta 1, que es la más importante del país, o como el tren eléctrico, que son proyectos que esperamos que el BESIE va a financiar y que se van a aprobar pronto. Estoy seguro que con el liderazgo de Abril, de fijo cuando empiece el nuevo gobierno, y si no, pues ojalá antes. Son proyectos muy, muy significativos. Pero yo no sé ustedes, yo nunca he vivido, tengo 52 años, en un momento de más incertidumbre global. Yo oigo todas las mañanas un podcast que se los recomiendo, dura como 7 minutos, que se llama Bloomberg Daybreak América Latina. Y en 7 minutos le cuenta a uno qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Estados Unidos y qué está pasando en nuestros países latinoamericanos. Y cada día, todos los días hay cosas pasando tremendamente diferentes. O sea, el nivel de incertidumbre que estamos viviendo yo creo que es único de los últimos por lo menos 20 años. Entonces, ¿qué podemos hacer y qué hacemos las instituciones? Pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer ustedes también, que estoy seguro muchos están en empresas? Uno, yo creo que la planificación estratégica sí tiene que ser de largo plazo, pero tiene que ser muy flexible, más basada en escenarios, más basado en supuestos y tener esa capacidad y esa adaptación al cambio, que yo creo que es una de las características que las mujeres líderes tenemos. Tenemos una resiliencia impresionante, pero también una gran capacidad de rápidamente cambiar y adecuarnos. Yo no sé si es porque desde que nacemos tenemos que estar listos y para movernos de un lado al otro, jugar múltiples roles en la sociedad, profesionales, personales. Entonces, esa capacidad de planificación flexible yo creo que es fundamental. El segundo elemento, gestión de riesgos. Tener buenas matrices de riesgos de qué es lo que podría impactar, ya sea a la compañía en la que están o a sus propias familias, a sus finanzas familiares, y ver cómo entonces en estos momentos de incertidumbre tenemos muchísimo más mapeo de lo que podría salir bien o mal y cómo lo podemos gestionar. Y número 3, y para mí el más importante, en épocas de incertidumbre el liderazgo consistente es más importante que nunca. Se los digo yo que he tenido una vida muy afortunada profesionalmente, con muchas oportunidades, pero también con situaciones muy complejas. Y en los momentos más difíciles, lo que me sostiene son las palabras de mi mamá de siempre actúe con integridad. Aunque podamos cometer errores y hacer cosas que no están bien, un liderazgo consistente y basado en valores y en ética nos va a sostener en las épocas de incertidumbre, como país, como región y también como mujeres líderes, que tenemos una responsabilidad, yo creo, como decía Abril, mayor, de hacer las cosas bien para otras mujeres que vienen atrás de nosotros y para demostrar que tenemos una capacidad igual o superior en muchos campos a los hombres para liderar organizaciones. Muchas gracias, Gisela. Laila, a mí me gustaría conversar con vos temas de comunicación, por supuesto. Asumamos los escenarios de crisis. ¿Quién no ha vivido una crisis, ya sea personal, reputacional de alguna empresa, no? Y la comunicación corporativa realmente deja de ser este ejercicio reputacional para convertirse en una herramienta de gobernabilidad, ¿verdad? ¿Cómo, bajo tu criterio, cambia la función estratégica de la comunicación cuando estas organizaciones tienen que tomar decisiones, 1, con información incompleta, y 2, cuando están bajo escrutinio permanente? Gracias, Carolina. Igual, un placer estar con Abril y con Gisela y con todas ustedes. Creo que todas, porque hay pocos hombres, pero mucho gusto. Creo que lo primero que tenemos que recordar es que estamos y vivimos en un mundo hiperconectado, ¿verdad? Ahora Gisela decía, bueno, yo veo todas las mañanas un podcast, probablemente, si no todas, la mayoría de nosotras abrimos los ojos y casi que lo que hacemos primero es consumir información. Tenemos el teléfono en la mesa de noche, lo tomamos y empezamos a consumir información. Entonces estamos continuamente conectados. Esos espacios de información y comunicación además
tienen una influencia, un impacto importante en nosotros, en lo que pensamos, en lo que hacemos en el día. Seguro muchos de nosotros ya vimos la noticia de hoy, de esta madrugada. En fin, estamos hiperconectados. Si a eso le sumamos lo que menciona Carolina de, ok, una organización, una empresa está en escrutinio o en cuestionamiento continuo, y además existe mucha información o poca información o información errónea por ahí. Muchas organizaciones y empresas lo que hacen es decir, bueno, voy a esperarme a tener certeza. Y ahora Gisela decía, bueno, creo que nunca habíamos estado en un mundo de tanta incertidumbre, y es que a veces es difícil tener certeza, precisamente. Entonces las empresas esperan o dicen, me voy a esperar a tener certeza, y bueno, ¿cuándo voy a tener certeza? Entonces la comunicación definitivamente cambia. Deja de ser esa comunicación estratégica que usábamos para crear mensajes, para proteger la reputación o la imagen, y se convierte más bien en una herramienta para estructurar decisiones. Entonces, yo diría que la comunicación adquiere 3 funciones principales. La primera es organizar esa incertidumbre, ¿verdad? Cómo la comunicación desde una empresa o una organización me va a ayudar a organizar toda esa información que existe y a llenar esos vacíos, porque si no lo hago yo, lo llenan otros actores externos, ¿verdad? Si yo no hablo, si yo no comunico y organizo esa incertidumbre, otros van a estar hablando por mí o llenando esos espacios y vacíos. Lo segundo, y creo que en la primera charla de hoy hablábamos de este tema, y es de la legitimidad, es construir legitimidad. Pero ¿cómo logramos construirla? Eso no se hace en un momento de crisis, eso no se hace en un momento en que nos están atacando o cuestionando, eso se construye en el tiempo. Entonces, en las empresas y organizaciones, lo que hacemos es, con el tiempo, y ahora Gisela mencionaba el tema de los valores, el propósito, esa visión, eso es muy importante, ¿verdad? Y ser consistentes en lo que pensamos, decimos y hacemos, esa coherencia y consistencia va creando esa legitimidad. Y finalmente, yo diría que hay otro aspecto importante a la hora de la comunicación, y es precisamente alinear la narrativa interna. Cuando hay muchos elementos o muchos actores externos hablando o generando información, pero yo tengo un liderazgo, un equipo, colaboradores, una empresa que tiene claridad de esa narrativa, de lo que quiero, de hacia dónde voy, de qué es lo que está haciendo la organización, se debilita la comunicación de afuera cuando yo soy fuerte adentro. Entonces, en resumen, yo diría que definitivamente la comunicación en estos entornos que vivimos hoy cambia, deja de ser esa herramienta para proteger o fortalecer la imagen o la reputación, y se transforma más bien en una oportunidad para potenciar los liderazgos, para potenciarnos a todas nosotras. Se transforma la comunicación en una herramienta para tomar decisiones en momentos críticos o de incertidumbre, y se transforma también en que nos ayuda a transformar o cambiar la reputación en un impacto real, en una influencia real en las organizaciones. Muchas gracias, Laila. Y hablando de crisis, Abril, a mí me gustaría conversar con vos, porque vemos que las crisis actuales rara vez son sectoriales. O sea, no hay temas solo de seguridad o de economía o de tecnología, sino que ellas se retroalimentan, ¿verdad? Y están conectadas las unas con las otras. ¿Qué significa, desde la perspectiva legislativa, pensar en términos de riesgo sistémico y no de problemas solo aislados, ¿no? ¿Y qué cambios institucionales se va a requerir en Costa Rica para legislar con esa visión mucho más integrada? Gracias, Carolina. Gracias, Carolina. La pregunta es importantísima, ciertamente, y la pandemia fue un ejemplo de una crisis sistémica extrema. De hecho, expertos la llamaron sindemia, no pandemia, sindemia, porque afectó ya, no era una cosa solo sanitaria. Pero bueno, pensemos en un ejemplo de una situación que estemos viviendo hoy, que sea muy evidente que es un problema sistémico, la seguridad o la inseguridad. ¿Por qué es sistémica? Porque tiene que ver con la educación, con la crisis en educación,
tiene que ver incluso con la crisis del sistema de salud. Educación y salud son los dos pilares que pueden sostener el tejido social, la calidad de vida, el bienestar, la paz social de una sociedad, y en nuestro caso, en Costa Rica, es muy evidente lo que han representado esos dos sistemas para nuestro modelo de desarrollo y nuestra convivencia social. La inseguridad tiene que ver con la situación económica, tiene que ver con la incertidumbre que estamos viviendo no solo a nivel mundial, sino que vive una familia diariamente, tiene que ver con la descomposición social. Los femicidios, por ejemplo, el aumento de los femicidios no es algo aislado, tiene que ver también con toda esta crisis de seguridad, con los problemas de educación, con el crimen organizado, en fin. Entonces, todo está interconectado. Ahora bien, la Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado muy complejo, porque llegamos 57, y créanme que es un número pequeño. Tenemos un Congreso realmente muy pequeño para lo que el país requiere y para los parámetros de buenas prácticas de ese tipo de cosas en el mundo. Pero somos 57 personas que venimos con visiones, por un lado, la visión individual de cada uno de nosotros, y por otro, las visiones partidarias y las agendas por las que cada quien quiere ir a luchar. Entonces, legislar asuntos, crisis sistémicas o problemas sistémicos desde un cuerpo colegiado, obviamente entonces, y un cuerpo colegiado tan diverso, lo primero que implica es capacidad para escuchar y para negociar. Implica entender que la ley perfecta no existe y que tenemos que encontrar puntos comunes para lograr lo mejor posible. Y ese es el arte de la política, tan venida menos, tan vilipendiada, francamente tan impopular. No crean que es cómodo, digamos, presentarme como política, porque realmente es como una mala palabra decir que uno es político. A mí me cuesta todavía a veces decirlo, y en el fondo no me creo que yo soy política, creo que soy otro montón de cosas. Todos los otros roles que he cumplido en mi vida es lo primero que me surge decir. Pero la política es el arte de lo posible, es el arte de la negociación. Y hay otra cosa importantísima que en estos tiempos de incertidumbres se ha vuelto fundamental, y es la prospectiva. Los mejores parlamentos del mundo tienen departamentos de prospectiva para prever las megatendencias, para anticipar lo que va a venir, para que la legislación no sea nada más una acción de constante reacción a lo que está ocurriendo o de venir a arreglar el problema que surgió, sino que hay países que legislan anticipatoriamente y bueno, para eso se requieren recursos. Somos un país con pocos recursos, pero somos un país con mucho talento. Y yo creo que nosotros podríamos tener en la Asamblea Legislativa una unidad del futuro, así se me ocurrió a mí llamarla, aprovechando el talento que tenemos, por ejemplo, en nuestras universidades públicas, donde la investigación es impresionante, donde hay gente preparadísima que podría estar por medio de una alianza dándole a la Asamblea Legislativa todos esos insumos que se requieren para que podamos legislar de nuevo pensando en el futuro, pensando en las crisis sistémicas, pensando en todas las nuevas cosas que están cambiando, ¿verdad? Sabemos que el conocimiento ya está cambiando cada 12 horas, probablemente ya en lo que estoy diciendo esto ya es más rápido y no son cada 12, sino, ¿verdad? Entonces, los cuerpos colegiados grandes donde hay muchas discusiones, que las tiene que haber, porque para eso somos un parlamento y estamos ahí para discutir los grandes problemas nacionales, pero también tenemos que tener una agilidad y una capacidad que solo con mucha negociación podemos lograr sacar adelante las soluciones de los problemas sistémicos. Muchas gracias, Abril. Gisela, a mí me gustaría conversar con vos de los organismos financieros internacionales que normalmente tienen crecientes demandas de transparencia, de legitimidad, ¿no? ¿Nos podrías comentar qué significa hoy construir
confianza institucional en un organismo multilateral? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que no solo aplica a un organismo multilateral. Obviamente, cuando los dueños, en el caso del BESIE, son 15 países, hay que acomodar todas las expectativas que tiene cada uno de ellos. Pero creo que aplica para cualquiera de las organizaciones en las que ustedes están. El elemento número 1 es coherencia estratégica. Y también de dónde van los recursos. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una organización, en una empresa, en la que dice, es que el tema de sostenibilidad es súper importante, pero no le dan presupuesto. Es que el tema de equidad de género es fundamental, pero vamos a erradicar la brecha salarial en el año 2030. Entonces, el tema de ser consistentes y coherentes, yo creo que es un elemento fundamental. En mi caso, yo he estado en muchas organizaciones y siempre he promovido que se eliminen las brechas salariales, y ahora que llegué al BESIE dije, ahora yo soy la jefe, entonces dije, en menos de 12 meses la brecha salarial se tiene que terminar. No, pero es que es muy difícil, porque es que es un proceso, no sé cómo van a hacer, pero en menos de 12 meses, y así fue. Cuando hay una visión clara de lo que uno quiere hacer y esa intencionalidad, las cosas funcionan. Entonces creo que ese es el elemento 1. El segundo y muy importante es ser transparentes y rendir cuentas. Es difícil, de hecho Laila, que es una experta, pasa muchísimo que uno al darse cuenta que algo no está saliendo mal, mejor no dice nada, pero ese vacío lo va a llenar otro. Si uno no habla, otro va a hablar por uno, que es muchísimo peor. Es mejor controlar la historia, o sea, de lo que sea, y también tener la vulnerabilidad y la humildad de decir, esto no nos salió bien, pero tenemos este plan para poder trabajarlo. Hay culturas muchísimo más receptivas al error, muchísimo más receptivas al conocimiento, y nosotros somos como que si algo pasa mal o no le cuente a nadie y quedémonos callados. Entonces creo que esa rendición de cuentas también es súper importante, estar constantemente comunicando todo lo que pasa, qué nos sale bien, qué nos sale mal, cuáles son los planes que tenemos. Y el tercer elemento, y tal vez fundamental, que está relacionado con rendición de cuentas, pero es la transparencia como un eje transversal de las organizaciones y de nuestra forma de liderar. Cuando yo llegué al BESIE y pregunté, bueno, ¿cuál es el tiempo de respuesta que tenemos a los medios de comunicación? Y me dijeron, 2 meses. Yo dije, 2 meses. O sea, si un medio nos llama y 2 meses después le damos una respuesta, ¿de qué le sirve prácticamente a ese medio? Y es casi un insulto no responderle en 2 meses. Entonces, otro cambio que hicimos fue que yo dije, no, en 24 horas. Todos me volvían a ver con esta loca que llegó de Costa Rica, o sea, no sabe lo que significa la banca multilateral, no tiene la experiencia. Pero la realidad es que en los tiempos en que vivimos, si no pasa en 24 horas, si no hay una respuesta, ya se van a construir las respuestas en paralelo. Entonces creo que esa transparencia transversal y ese estilo especial que tenemos las mujeres de soñar en grande y ejecutar, porque es que no somos solo soñadoras, sino que somos breteadoras, diríamos en Costa Rica, cuando nos proponemos algo, hacerlo realidad, creo que es lo único que nos sostiene para poder realmente generar credibilidad. Y en mi caso personal, aun cuando pasan cosas que pueden ser negativas, y momentos de crisis, el decir, esto no era lo que pensábamos, nuestro objetivo era tal, y ser consistentes en el tema de integridad, yo creo que es la mejor solución para poder navegar los tiempos en los que estamos en este momento, y que no creo que van a mejorar, sino que van a ser probablemente en los próximos meses cada vez más complejos. Claro, esa comunicación, esa transparencia, esa visibilidad es crítica, ¿no? Laila, normalmente las mujeres en general, mujeres líderes, mujeres en cualquier cargo, suelen enfrentar niveles de escrutinios más altos por su estilo, por su forma de comunicación. Gisela hablaba algo de estilo anteriormente. Desde la perspectiva profesional en comunicación estratégica, ¿qué diferencias vos has observado en las expectativas de las organizaciones y en las expectativas públicas hacia el liderazgo femenino? Y, sobre todo, una segunda pregunta sobre eso es, ¿cómo nosotras las mujeres podemos convertir esa presión o ese escrutinio realmente en una ventaja estratégica? Gracias.
A mí me encanta, la pregunta no, sino la respuesta, pero es una realidad. Y me gusta porque, primero, por ser mujer, y segundo, porque trabajo en una empresa, en CCK, donde el 70% de los colaboradores somos mujeres. Entonces, enfrentamos esa situación continuamente. Yo creo que, yo sí lo he escuchado, me imagino que muchas aquí lo hemos escuchado, cuando alguien a veces hace un comentario, incluso mujeres, y dicen, uy, es que esa vocecita que tiene, uy, es que habla muy chineado, ay, es que aguda ese tono, ¿verdad? Como habla. Y es que efectivamente, a la hora de juzgar la comunicación, se nos juzga diferente a las mujeres que a los hombres. Más allá del contenido, del mensaje, de lo que estamos diciendo, se nos juzga el tono, el estilo, la forma, cómo lo proyectamos, ¿verdad? O sea, a los hombres se les permite en la comunicación ser duros. Las mujeres tenemos que ser firmes, pero empáticas. Empáticas, pero seguras. Seguras, pero amables y claras, ¿verdad? Entonces, realmente hay una exigencia mayor hacia nosotros y un cuestionamiento mayor. Entonces, esto nos puede llevar, primero, a autocensurarnos, ¿verdad? Y decir, no, la verdad es que mejor yo no hablo, o mejor no opino, ¿verdad? Y bueno, ahí veo cabecitas diciendo que sí, nos ha pasado. O nosotras mismas somos muy duras a la hora de juzgarnos como mujeres también, y tenemos que ser conscientes de eso, porque tenemos que amarnos y querernos como hablamos y como, ¿verdad? Y como nos expresamos. Pero bueno, esta crítica continua nos lleva a autocensurarnos. Entonces decimos en un foro, a mí me tocó una vez, recuerdo, en un país de Centroamérica, que estaba en una reunión, era de una empresa, de una industria bastante masculina, y estaba en una mesa con 5 caballeros y estaba yo, nada más. Entonces, en esos momentos uno siente, ¿verdad? Se puede autocensurar y decir, hablo, no hablo, ¿cómo me van a juzgar? ¿Van a juzgar lo que digo, lo que no digo? O a veces estas críticas nos llevan a sobreprepararnos, ¿verdad? Entonces, más bien tomamos a veces posturas que no son tan transparentes y tan auténticas y nos vemos muy rígidas. Pero como decía Carolina ahora, bueno, ¿qué oportunidades vemos? En la vida yo creo que siempre tenemos que ver los obstáculos, las barreras también como oportunidades. Entonces hay que darle vuelta a la tortilla, como decían nuestras mamás, y más bien verlo como una oportunidad. Ahora hablábamos, por ejemplo, del tema no sé en qué momento hablábamos del tema de la autoridad, de la jerarquía. Nosotras como mujeres tenemos la capacidad de construir autoridad, y no simplemente que sea una autoridad impuesta o que sea jerárquica. Estoy en este puesto y tengo autoridad. No, nosotras como mujeres tenemos la capacidad de construir ese espacio, de construir ese posicionamiento. ¿Cómo? Bueno, Gisela mencionaba el tema de coherencia, consistencia. Eso es básico, eso es clave. Cuando nosotros empezamos a ser coherentes en lo que pensamos, decimos, hacemos, proyectamos continuamente en el tiempo, vamos ganándonos esa autoridad. Y en un momento ya no va a ser por qué Laila dijo eso, sino con qué autoridad lo dijo o por qué lo dijo, ¿verdad? No qué dijo, sino por qué lo dijo, por qué me he ganado esa posición o nos hemos ganado esa posición. Lo otro importante es que nosotras tenemos, al estar expuestas a esta situación o a esta realidad, tenemos una alta conciencia comunicativa, le llamo yo, y es que al estar conscientes, pues nos preparamos, estudiamos, nos preparamos mejor. Probablemente no vamos a ir a un foro o no vamos a ir a una reunión o a un espacio sin prepararnos, sin estar conscientes de lo que vamos a decir. Y finalmente, y esta a mí me encanta, obviamente tenemos que aprender a gestionarlo, y es la capacidad que tenemos las mujeres de integrar la razón con la emoción. Y en estos momentos de inteligencia artificial, de tecnología, si le preguntáramos a este señor de Irlanda que decía Abril hoy, yo diría definitivamente el hecho de que hayan estado mujeres en situaciones de crisis o en situaciones difíciles, hubo una diferencia enorme, porque hay estudios en psicología de la comunicación que dicen y aseguran que nosotras las mujeres generamos más confianza y credibilidad en momentos difíciles que el género masculino. Y eso es súper poderoso. Eso es una gran ventaja competitiva que tenemos como mujeres y tenemos que saber gestionarla y aprovecharla. Y es que en una situación difícil o una comunicación difícil, nosotras podemos integrar la razón, la decisión, la información,
pero sin esa desconexión humana. Siempre aprovechando esa parte emotiva, emocional, sensibilidad que nosotras como mujeres tenemos. Entonces, yo diría que eso es súper potente y que tenemos que aprovecharlo. Entonces, barreras siempre van a haber y estamos trabajando en más bien aprovecharlas y en convertirlas en oportunidades, con coherencia, consistencia y nunca olvidando ese vínculo y esa parte emocional que nos caracteriza. Muchas gracias, Laila. Y Abril, hablando del todo el tema de comunicación y cómo nosotros podemos incluso usar esa comunicación para poder hasta negociar mejor, ¿verdad? Muchas veces en el liderazgo femenino en la política suele celebrarse, pero también el ejercicio real de ese poder implica una negociación dura, conflicto permanente. En estos aspectos, ¿cómo creemos que el liderazgo femenino puede aportar formas distintas a la hora de ejercer el poder político en Costa Rica sin caer en esas visiones idealizadas que pueden tener de una mujer? Gracias. Bueno, todo lo que dijo Laila, lo que dijo Gisela, todo eso lo he vivido y más. Todas esas emociones, situaciones, inseguridades, juzgamientos, etcétera, cuando uno tiene algún grado de exposición, los ha vivido. Y en el Congreso mucho más, ¿verdad? La Asamblea Legislativa es por esencia el órgano que recibe más atención. Es el único, imagínense, el gabinete presidencial, de hecho en algún momento se había ofrecido que las sesiones del Consejo de Gobierno fueran públicas y sonaba muy bien, pero se fueron dando cuenta que eso era complicadísimo, ¿verdad? Tomar decisiones bajo la lupa pública, decisiones grupales, es muy complicado. Bueno, el Parlamento es en realidad la única institución en un país donde prácticamente todo ocurre bajo el ojo público. Entonces ahí es muy, muy importante el liderazgo, la capacidad de liderar, la capacidad de negociar. Y como mujeres, yo creo que tenemos que tener conciencia de que los mayores problemas es por puntos ciegos que somos las mujeres las que los vemos, y en general quienes siempre han hecho la política, históricamente los hombres, no los ven. Hay un montón de puntos ciegos en la política pública que las mujeres, porque tenemos esa visión periférica, esa visión de conjunto, muchos ejemplos que han dado mis colegas de hoy, creo que les pueden ilustrar eso. Y las mujeres llegamos precisamente a identificar esos puntos ciegos y a emitir leyes y políticas y a llevar las discusiones a aspectos que de otra manera no llegarían. Y además a emitir política pública que ha generado beneficio para toda la sociedad, no solo para las mujeres, porque en general las mujeres solemos ser distributivas, no transaccionales. Cuando llegamos a una mesa de negociación, nuestro estilo es tratar de que todo el mundo salga contento. No llegamos como el tigre a tratar de llevarnos el pedazo más grande de pastel. Cierto que sí, obviamente habrá mujeres que sean así, pero en general tratamos de ser distributivas. Eso en un parlamento donde se están tomando decisiones para toda la población es una maravilla, porque hay más personas, más cabezas y más corazones pensando en todos los demás y no solo en sacar para sí misma. En mi caso, yo llego como fracción unipersonal. Vamos a ser 2 mujeres, además, las que llegamos como fracción unipersonal. Eso va a implicar sin duda que vamos a ser mucho más observadas que el resto de los parlamentarios, que además la gente va a ver más como grupos. Es más, los que estén en esos grupos tienen que hacer un esfuerzo mayor por sobresalir del resto de su fracción. Las que vamos solas somos 2 mujeres. Entonces uno, además, porque las mujeres somos así, sentimos una carga mayor todavía, ¿verdad? De que nuestro desempeño tiene que ser excelente. Y vamos a tener ese escrutinio de lo que decimos hasta cómo nos vestimos y todo lo que dijo Laila, ¿verdad? Nos van a estar observando absolutamente en todo. Entonces, el esfuerzo que uno como mujer, y en este caso en particular,
hay que hacer es tratar de olvidarse de todo eso, porque ahí yo no voy a un show, es decir, yo no voy a trabajar ahí para la cámara, voy a trabajar por las metas que tengo, por los objetivos que llevo, por las causas por las que quiero luchar. Tengo la conciencia además de que nunca me voy a sacar un 100. ¿Por qué? Porque nunca voy a representar al 100% de la población. Entonces siempre a una parte le voy a quedar mal. Y todo eso todo eso suma, ¿verdad? Sobre la responsabilidad que uno siente. Entonces el trabajo que las mujeres que vamos a estar ahí tenemos que hacer para poder lograr un liderazgo que sea efectivo, sin duda va a ser mayor que el que van a tener que hacer los compañeros hombres. Pero sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es llevar esas prioridades, tener conciencia, por ejemplo, de que las brechas de las que hablaba Gisela, sí hay brechas de brechas salariales y brechas en todo, las mujeres, y estoy segura que todas ustedes lo saben. Pero la fundamental, la que yo creo que está a la base de todo, es la brecha de datos, la brecha de información sobre todas las realidades que vivimos las mujeres y en consecuencia las brechas que viven todas las personas que dependen de nosotras las mujeres. Entonces llegar a la asamblea con el propósito de ir disminuyendo esas brechas de datos para poder emitir política pública que realmente genere impacto social y que traiga beneficios a toda la población, tiene que ser una de las metas más importantes del liderazgo femenino en política. Qué interesante, porque esta presión de siempre tengo que sacarme 100, siempre tengo que hacer todo bien, carga muchas mujeres, es un peso grande, ¿no? Y Leila, en ese contexto, la presión mediática muchas veces obliga a los líderes a simplificar mensajes sobre los problemas que en realidad a veces pueden ser muy complejos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un líder mantener claridad, esa claridad de comunicación, no simplificar todo para distorsionar la realidad, pero también que no generen expectativas imposibles de cumplir, conectando con el punto que estaba comentando Abril anteriormente? Gracias. Bueno, qué difícil simplificar, pero simplificar, cuando uno va a comunicar, simplificar es necesario, es importante y más en un entorno como el actual. El problema es simplificar mal. El problema es cuando uno cree que simplificar es reducir. Simplificar no es menos. Simplificar significa más bien claridad. ¿Cómo yo tomo la información que hoy en día puede ser muy compleja y la hago comprensible, ¿verdad? ¿Cómo la llevo a alguien para que la pueda entender? Esa es la clave. Entonces, no es que está mal simplificar. Claro que tenemos que simplificar si entendemos que no es menos, ¿verdad? Decir menos, comunicar menos, reducir, sino más bien hacerla comprensible. Ahora, ¿cómo hacemos comprensible esa comunicación o esa complejidad? En primer lugar, aceptar y reconocer que lo que tenemos que comunicar es complejo. Ahora Gisela mencionaba, por ejemplo, el tema de la transparencia. Debemos ser transparentes. Había una decisión compleja que tomar, la tomamos, no salió bien, tenemos que ser transparentes. Hay una situación compleja que tenemos que manejar, hay que decir, es una situación compleja y aceptarlo y reconocerlo. Porque cuando no lo aceptamos o no lo reconocemos, de nuevo, tendemos a simplificarlo o quitarle valor o quitarle peso y ahí es donde cometemos el error. Entonces, lo primero es eso, reconocer que existe una complejidad y tratar de ser lo más transparentes posibles. Luego, yo diría que hablábamos también en el panel de ser coherentes y consistentes y repetir. Entonces, para poder simplificar, tenemos que
prepararnos, y creo que ahora lo mencionaba, prepararnos para no empezar a especular o hablar más de la cuenta o decir y a enredar más la información. Entonces prepararnos y repetir. A veces cuando recibimos una información que es muy compleja, pero la escuchamos 1, 2, 5 veces, 6 veces, probablemente ya la 6ª vez entendimos de qué se trata esta complejidad o de qué se trata este tema. Entonces esa preparación, coherencia y repetición es clave. Y finalmente, ahora, Abril mencionaba el tema de las expectativas, ¿verdad? De cómo las audiencias o a quienes nos vamos a dirigir, sean colaboradores nuestros o sean audiencias externas. Ya la comunicación no es solo gestionar la información, ahora se trata de gestionar expectativas. ¿Qué demandan las personas? ¿Qué están necesitando? ¿Qué están requiriendo? ¿Qué quieren las personas? Y cómo a través de esa comunicación, que quiero hacer más simple, más sencilla, más dirigible, más digerible, puedo llegarle a estas personas. Entonces, yo creo que lo más importante a la hora de simplificar es eso, es recordar que no es menos, sino que es más llevar la información a un nivel de claridad mayor, siendo consistentes, siendo coherentes y poder así llevar el mensaje. Muchas gracias, Laila. Y esa consistencia, esa coherencia, esa transparencia, comunicación es súper importante. Gisela, ya para cerrar este panel, me gustaría hacerte la última pregunta, y es, ¿qué cambios reales introduce el liderazgo femenino cuando se ejerce dentro de las instituciones financieras multilaterales que son de alto rigor? El cambio que ejerce una mujer en cualquier nivel, en cualquier organización, siempre es positivo. Yo soy una fan de mis equipos de mujeres, ahí tengo una de mis gerentes, son realmente extraordinarias, pero les quiero dar algunos datos rápidamente para que si no me quieren creer, no me tengan que creer a mí, de varios estudios. El Fondo Monetario Internacional, de hecho, hizo un estudio el año pasado y dijo, en los bancos donde hay mayor proporción de mujeres, hay mejor manejo de capital, de liquidez y menores tasas de morosidad. Un estudio que hizo Sanger Folkman dijo que en una evaluación de 360, las mujeres superan a los hombres en 17 de las 19 competencias de liderazgo que evaluaron. Son mejores gestionando riesgos y tienen una perspectiva múltiples soluciones a un mismo problema. Organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, el Departamento del Tesoro, OMS, etcétera, cuando han sido lideradas por mujeres, han tenido resultados estadísticamente comprobables positivos. Definitivamente todos los estudios que ha hecho McKinsey para ver cómo se incorporan criterios de impacto positivo ambiental y social en las organizaciones cuando hay mujeres liderando son mayores, y tener a las personas en el centro siempre es una prioridad. Y yo soy un fiel ejemplo de eso. En los mejores resultados del BESI en 65 años, donde nunca habían habido ninguna mujer, son ahora. No porque yo sea muy especial, sino porque cuando llega una mujer, uno siente ese peso, esa responsabilidad de decir, aunque muera en el intento, y más o menos así estoy, lo voy a hacer con la mejor mística para que se abran espacios para más mujeres. Entonces, las estadísticas lo demuestran. Hay un libro maravilloso de Linda Coughlin que se llama Enlightened Power, que presenta las 5 competencias que las mujeres tenemos que son superiores a los hombres en ejercer liderazgo. No lo lean, pídanle a ChatGPT que se los resuma en 60 segundos, porque la verdad que no tenemos tiempo, y yo estoy seguro que ustedes van a escuchar un montón de cosas en este evento, y no tenemos el tiempo, no nos da, la vida no nos da. Hay que cuidar a los hijos, a los esposos, a las familias, a las mamás, papás, abuelos. Pero vean ese libro y van a ver cómo tenemos una capacidad ante un problema de ver múltiples soluciones más que los hombres. Empatía, capacidad de comunicación, networking, etcétera, etcétera, que son características que nos hacen superiores en posiciones de liderazgo. No hay que sabotearnos, hay que aplicar, hay que pedir salarios altos. La razón principal por la que hay brecha salarial es porque las mujeres piden menos dinero cuando están en una entrevista de trabajo. Los hombres, aunque sea el muchacho que está en la parte de, no sé, de mensajería, le ofrecen la posición de CEO y dice que está listo para tomar el reto. En cambio, una mujer tal vez tiene toda la experiencia y dice, no, es que me faltan algunos cursos, no voy a tener tiempo para mi familia. Entonces, tenemos que creérnoslo
y mi mensaje central es: vean la data que evidencia el éxito que tienen las mujeres, no se atrevan a tomar posiciones de más liderazgo en sus organizaciones y demostrar que sí podemos. Gracias. Muchas gracias a las tres por esta conversación tan valiosa, por todos los mensajes que nos dejan de este criterio estratégico, de toda esta fuerza interna, de todo el valor que nosotras las mujeres damos en los diferentes escenarios